La crisis conceptual de la democracia en la participación política. Hola, profesor Alexander. Con esta frase anterior pretendo abrir el espacio de opinión personal y desde una perspectiva particular que sería la mía en este momento, sobre lo que puedo resumir de este curso de participación política, no solo a grandes rasgos o a términos generales, sino también aplicándolo a términos regionales, Latinoamérica y también al contexto colombiano, mucho más hoy en día con lo que estamos viviendo. Para hacer alusión a la frase que emití al principio de este video, es necesario cuestionarnos qué legitima la democracia. Y como vimos en el curso, realmente lo que legitima la democracia, pues sí, son los ciudadanos. Realmente este es un actor indispensable en el cual va a incidir de cierta manera, de forma directa o indirecta, en las decisiones públicas. Sin embargo, estamos hablando de que hay ciertas categorías convencionales, no convencionales, en las cuales se manifiesta esta incidencia en acontecimientos políticos por parte de la ciudadanía. Esto quiere decir que no se ha reconocido formalmente estas otras formas de participación política. Y eso hace que de cierta manera haya una crisis de representación y asimismo una crisis de legitimidad. Nos han dicho que la democracia se materializa a través de la soberanía del pueblo para dirigir sus intereses, hacer al pueblo responsable de lo que pase en su territorio. Sin embargo, obviamente hemos visto en la realidad y obviamente en lo que mencioné anteriormente de estas categorías no reconocidas, vemos que de cierta manera esa definición de la democracia se ha alejado realmente de la realidad. Es decir, realmente lo abstracto de las declaraciones políticas y estos principios se han quedado en algo teórico, en un papel formal, ¿sí? A la hora de la verdad vemos que en la realidad se manifiesta una cosa totalmente distante y alejada de lo que puede llegar a ser realmente una democracia a términos teóricos. ¿A qué quiero llegar con esto? A que realmente la soberanía de un pueblo no se puede reducir en el voto, no se puede reducir en un censo electoral. ¿Sí? Se tiene que reconocer en cierta medida que hay nuevas formas de participación actualmente vigentes y totalmente legítimas por la sociedad, que hace que muchos sectores se incluyan no solo por medio de números, ¿sí? Entonces aquí vemos fenómenos como el que el profesor nos explicaba alguna vez, y es que como Colombia en sus tiempos más violentos llegó a ser un país tan democrático, y los índices internacionales decía que Colombia era uno de los países más democráticos en Latinoamérica. Entonces ahí realmente nos cuestionamos, ¿hemos reducido tanto la democracia o su concepto a números, a datos determinísticos, que realmente no nos damos que el trasfondo social está totalmente deteriorado? Y ahí es donde quiero llegar. Realmente la democracia no se puede reducir a índices numéricos, a censos electorales, a votos, a números, porque realmente podemos ver que hay una crisis social que no respalda o no responde a los índices. Y ese es el fenómeno en Latinoamérica, también lo podemos ver en Venezuela. Venezuela en forma es un país democrático. Incluso por esta instancia es que, obviamente, por muchos más factores no se ha podido intervenir en el país, pero es porque realmente solo se le reconoce una soberanía de papel, una soberanía abstracta. Cerrando obviamente esta parte, tenemos que entender que hay muchos más valores imperantes en la sociedad. Los valores, como lo hablábamos en clase, las tradiciones, la costumbre, los niveles de justicia, las oportunidades, los recursos de un país, su posición incluso en la dinámica internacional también incide bastante. Siento que todo este tipo de cosas hace que podamos tener una visión más integral de lo que puede ser la democracia. De lo contrario, esto, así como lo vimos en la clase espejo, puede suponer una crisis participativa y de representatividad constante. Quiero citar en este punto una frase que en su momento como que me conflictúa mucho, que en parte estoy de acuerdo y que en parte no.
Y dice así: el problema surge cuando este distanciamiento de la vida política es fruto de la incapacidad del sistema para ilusionar a los ciudadanos con el logro de ciertas metas y objetivos y el desencanto y frustración ocasionado por su modo de proceder. Estoy de acuerdo, y en el centro de debate está que obviamente hay un palmario distanciamiento de la vida política de su pueblo o de la ciudadanía, que es el actor protagonista que incentiva y dinamiza la participación. Sin embargo, cuando hablamos de ilusionar, pretendemos que entonces el sistema tenga un fin último tal que realmente no sea cumplir las demandas de la sociedad, que puede irse generando a mediado de que va pasando el tiempo, sino que estamos hablando de simplemente la participación se reduce a conseguir votos por medio de una campaña electoral, por medio de un discurso político y obviamente subir esas cifras por medio del voto y decir somos un país democrático, somos una sociedad democrática. Cuando hablamos de ilusionar estamos diciendo que va a seguir habiendo un vacío importante en cuanto a las demandas sociales. Estamos diciendo que van a haber sectores que no puedan interceder de manera idónea en la participación. Estamos diciendo que la competencia en la vida política va a estar limitada, ¿sí? Pero hay votos. Pero hay votos, hay cifras donde la gente vota porque hay una ilusión, porque hay un discurso que los convenció y hay votos, ¿sí? Entonces, ahí es donde digo, hay una crisis conceptual muy simplista realmente de lo que es la democracia. Quiero también citar una de las frases que el profesor nos enseñó a principio de la clase, pues uno de los pioneros de la ciencia de los vestigios del concepto de la democracia y la participación, y es Aristóteles. Aristóteles nos da una frase el cual dice que el arte de gobernar se da desde el consenso. Creo que sí se decía así, o es el arte de gobernar desde el consenso, ¿sí? Básicamente, no sé si realmente el trasfondo de esta frase sea, bueno, consenso, pero la instrumentalización de este consenso, ¿sí? Entonces partimos de que no hay una conciencia y por eso es más fácil llegar a un consenso de que se llegue a votar por cierto candidato. Lo podemos aplicar incluso al contexto colombiano, al contexto venezolano, al contexto latinoamericano. Es decir, hay índices internacionales que en la época más violenta de Colombia mostraban grandes índices de democracia, pero un país absurdamente violento, pero democrático. Y que en efecto, pues en un papel se podía decir Colombia es un país soberano. Pues porque es democrático en cuanto a los votos, ¿sí? En cuanto a la ciudadanía se reduce a datos determinísticos. Igualmente, podemos hablar de que hoy en día hay unas formas de participación política que no se han reconocido, no solamente los que ya hablé de protesta social, de movimientos sociales, sino también en el marco digital. Una frase de una profesora nos dijo que el Internet o las redes sociales son la nueva veeduría política. Y tiene totalmente la razón. La tecnología se traduce en que realmente es un medio totalmente válido de que la población o la ciudadanía traduce su deseo real de participación y no solamente como un mero invitado a votar, como se ve en las elecciones o en los medios formales de participación. Para finalizar, mi opinión, obviamente, acercando esto a la orilla latinoamericana y del país, obviamente con todo lo que vimos con el auge de los recursos, que también vimos como estos en su época, obviamente, patrocinaron muchas de las cosas y de las estrategias políticas que se implementó en la región. Cómo es que también se llegó a una hegemonía, pero a la misma vez a una democracia, que eso obviamente resulta un paradigma para la academia, pero ahorita que nosotros, por ejemplo, en el contexto colombiano, pues ya no lo es tanto.
estamos hablando de que el poder se vuelve limitado, estamos hablando de polarización, estamos hablando de extremos políticos que han sido dañinos, estamos hablando de que la democracia se volvió en un monopolio de las élites, de que el control de recursos está totalmente limitado, la competencia política está totalmente limitada y todo este tipo de cosas han sido el hilo conductor de esa pugna social. ¿Sí? De un estancamiento social que realmente da largas a un conflicto sin terminar y obviamente que hasta cierto punto se llega a normalizar. Nosotros partimos obviamente de que tenemos un pacto social, la Constitución, y nuestra Constitución, por lo menos en Colombia, es una Constitución rígida y extensa, pero que realmente no tiene por qué suponer un problema al momento de decir, digamos en aras actuales, que esas han sido muchas de las propuestas, tenemos que reformar la Constitución. No, porque en nuestro caso de Chile es diferente. Realmente nuestra Constitución es muy completa. En el 91 llegamos a establecer el Estado Social de Derecho, que es un gran avance, de pluralizar el sistema político. Obviamente pues sabíamos que iba a tener problemas, pero es un gran logro. Y obviamente, como ya he dicho, la Constitución está ahí, es muy completa. Realmente podemos leer los 10 artículos para entenderla y realmente ahí está todo. El problema es que no se cumple, no trasciende a la realidad. Y eso obviamente se ha visto desde un devenir histórico, desde una crisis de identidad. Nosotros hemos tenido dinámicas históricas diferentes a las occidentales. Tenemos el papel de un territorio que fue colonizado. A partir de ahí, ya cuando nosotros empezamos a independizarnos, tuvimos una crisis de identidad, de legitimidad, de liderazgo. Todo este tipo de cosas hace que todo sea diferente y que el análisis se deba hacer de otra manera integral. Yo creo que eso hablando ya a grandes rasgos de Latinoamérica y Colombia. Y ya, profe, eso sería modo de conclusión. Para resumir mi posición, muchas gracias por tu atención y hasta luego.